En este ejercicio nos piden resolver este problema de valores iniciales, donde la ecuación diferencial que está aquí presente es una ecuación diferencial no lineal, porque fíjense que la incógnita, que es y, es una función que depende de x, aparece elevada a 6. Así que en este caso tenemos una EDO no lineal, que es de un tipo especial llamada ecuación diferencial de Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli tienen esta estructura que aparece aquí. Es de la forma y' más una función p que depende de x por y igual a otra función q que depende de x por i elevado a n, donde n es distinto de 0 y de 1 porque si n tomara alguno de estos dos valores, la ecuación diferencial nos quedaría lineal. Entonces, con n distinto de 0 y distinto de 1 en los reales, nos aseguramos que esta EDO queda no lineal. Bien, ahora, para llevarla exactamente a la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli, lo que podemos hacer es dividir por 5x para que esta y' quede solita, tal como ocurre acá en la forma normalizada de la ecuación de Bernoulli. Así se llama a este formato que está escrito aquí. Entonces lo que haremos es multiplicar a ambos lados por 1 sobre 5x. Si multiplico a ambos lados por 1 sobre 5x, cada término acá va a quedar multiplicado por 1 sobre 5x y nos quedará lo siguiente. Nos va a quedar aquí que y' menos 1 sobre 5x por i es igual a menos coseno de x sobre 5x por i elevado a 6. Y ahí podemos ver que efectivamente esta ecuación tiene la forma de ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos el i', tengo acá una función acompañando ahí, esta función p de x, que aparece aquí en el formato estándar de Bernoulli, viene siendo esta función de acá. Y hay que considerarla con el signo. Esa es p de x. Y q de x es una función que acompaña a una potencia de y. Q de x, en este caso, que aparece aquí, corresponde a esta expresión de acá, menos coseno de x partido por 5x. Ese es coseno, esa es Q de x. Y lo más relevante aquí es poder distinguir esta exponente que está aquí, esta n, que en este caso vale 6. Entonces, esta es una EDO de Bernoulli con n igual a 6. Identificar el valor de n es fundamental para este tipo de ecuación diferencial, porque con este valor de n vamos a hacer un cambio de variable para poder resolver esta ecuación diferencial. El cambio de variable que se hace en una ecuación diferencial de Bernoulli es siempre el mismo. Vamos a hacer v igual a y elevado a 1 menos n, donde esta n es el exponente que está aquí, que para nuestro caso va a ser n igual a 6. Y esta v que está aquí va a ser la nueva variable dependiente de nuestra ecuación diferencial. Originalmente, nuestra variable dependiente acá es y. Acá cuando yo resuelva esto, yo quiero encontrar una función y que dependa de x. Y es la variable dependiente original y la variable independiente es x. Con este cambio de variable, la nueva variable dependiente va a ser v y la variable independiente se va a mantener como x, ¿ya? Así que para resolver la EDO, consideramos entonces el cambio de variable v igual a i elevado a 1 menos n, o sea, 1 menos 6, es decir, i elevado a menos 5, ¿ok? Es decir, tenemos esto de aquí, ¿ya? Este es el cambio de variable que nosotros vamos a considerar. Ahora, como se trata de una ecuación diferencial, este cambio de variable tenemos que derivarlo. Ahora, ojo, esta v y esta y que aquí aparecen, recordar que son funciones que dependen de x. Por lo tanto, la forma de derivar esto es de manera general para una función cualquiera, o también llamado como una derivada implícita. Entonces, acá deducimos que si derivamos la derivada de v,
que es desconocida, es derivar esta potencia. La derivada de esta potencia es menos 5 por i elevado a menos 5 menos 1, que eso nos va a dar menos 6. Y por regla de la cadena tengo que derivar esta función, que para mí es desconocida, así que lo vamos a dejar expresado como i'. Entonces, al hacer la sustitución, tengo que considerar el v' también, y por supuesto, nuestro valor de n. ¿Ok? Entonces, recordar que siempre el cambio de variable en la ecuación diferencial de Bernoulli es esta que está acá, y la finalidad de este cambio es poder convertir esta ecuación diferencial que es no lineal en una que es lineal. Y una vez que tengamos reducida esa ecuación diferencial, va a ser más sencillo poder resolverlo. Bien, así que apliquemos el cambio de variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuestra ecuación diferencial de Bernoulli, de la original que tenemos aquí, tenemos que hacer aparecer el v y el v' para poder hacer la sustitución completa. Entonces, ¿qué haremos? Voy a tomar la EDO que teníamos acá normalizada, 1/5x por i igual a menos coseno de x sobre 5x por i elevado a 6. Y la idea entonces es poder reemplazar estas y que ya no aparezcan más, y ahora la ecuación diferencial queda en términos de la nueva variable dependiente que es la v. Para eso tenemos que hacer aparecer el v' y el v. ¿De qué manera? Fíjense que acá, en este término que está aquí, que es i', la derivada acá está acompañado por menos 5i a la menos 6. Entonces lo que haré es multiplicar a ambos lados de esta igualdad por menos 5 por i a la menos 6. Entonces de esta manera aquí nos va a quedar menos 5 i a la menos 6 por i', o sea, esto que está aquí multiplica a ese término. Después vamos a multiplicar al término que está aquí. Nos va a quedar menos por menos es más, ¿cierto? Este 5 con el 5 de acá se van a cancelar y nos va a quedar 1 sobre x por i a la menos 6. Y eso es i a la menos 5. Y eso nos va a quedar igual a lo siguiente. Esto ahora hay que multiplicarlo por el lado derecho de la igualdad. Menos por menos nos queda más. Este 5 se va con el 5 de abajo, se cancelan, ¿cierto? Se simplifican y nos va a quedar coseno de x sobre x, y el i elevado a 6 por i elevado a menos 6 nos da 1. Así que nos queda simplemente eso que está ahí. Ahora, sigue apareciendo el y, que es la variable dependiente original, pero fíjense que ahora sí vamos a poder hacer el cambio de variable, porque podemos ver que ahora este término que está aquí, el menos 5 i elevado a menos 6 por i', corresponde a v'. Entonces ahí lo sustituimos. El 1 partido por x lo vamos a mantener como 1 partido por x. ¿Ya? No vamos a cambiar la variable independiente. Y nos apareció aquí i elevado a menos 5. Y el i elevado a menos 5 es v. Y el lado derecho de nuestra ecuación se va a mantener como coseno de x partido por x. Entonces, si se fijan, ahora lo que quedó es una nueva ecuación diferencial donde la nueva variable dependiente es v, la y desapareció de acá de la ecuación y la variable independiente se mantiene como la x. Y resulta que esta nueva ecuación diferencial es lineal. Entonces, comenzamos de una EDO de Bernoulli que es no lineal, y gracias a este cambio de variable siempre podemos transformarla en una ecuación diferencial que es lineal, pero ahora va a estar en términos de la nueva variable que es v. Lo bueno es que tenemos herramientas para poder resolver este tipo de ecuación diferencial. Entonces vamos a pasar a la segunda etapa. Vamos a resolver la EDO lineal. La voy a escribir nuevamente. Era v' más 1 sobre x por v igual a coseno de x sobre x. Esta es una EDO lineal, y las EDOs lineales tienen esta forma cuando están en la forma estándar. Aparecen dos funciones
una función p minúscula, que es la que acompaña a v sin derivar, que en este caso esta función p minúscula es 1 sobre x, con el signo incluido. Y tenemos una función q minúscula, que es la que nos queda al lado derecho, que en este caso es coseno de x sobre x. Las ecuaciones diferenciales lineales todas se resuelven de la misma manera y se resuelven a través de una herramienta llamada el factor integrante, que lo vamos a representar con la letra griega mu de x. Y este factor integrante se calcula como e elevado a la integral de la función p de x. P de x, p minúscula, corresponde a la función que acompaña al v sin derivar, en nuestro caso será 1 sobre x. Y una vez que yo obtenga este factor integrante, podemos obtener la solución general de esta ecuación diferencial lineal mediante esta fórmula que está aquí, donde utilizamos el factor integrante y además tenemos que usar la función q, que es en nuestro caso coseno de x sobre x. Bien, así que calculemos el factor integrante. El factor integrante para este caso es mu de x igual a e elevado a la integral de la función p, que es 1 sobre x diferencial de x. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. La gran pregunta es, ¿podemos eliminar este valor absoluto? Y la respuesta es que sí, ¿ya? Antes de eso, fíjense que al tener e elevado a un logaritmo natural, queda solamente el argumento, el logaritmo, nos queda esto, y a nosotros nos gustaría poder eliminar este valor absoluto. En general no siempre se puede hacer eso, pero en este caso especial sí lo podemos hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos considerar aquí, como estamos dividiendo por x, x tiene que ser distinto de cero. Aparece una restricción, ¿cierto? Porque x está dividiendo acá, no podemos dividir por cero, ¿verdad? Así que x es distinto de cero, así que acá el dominio, los posibles dominios que tenemos para la solución de esta EDO, hay dos opciones. No puedo considerar todos los reales menos el cero porque eso no es un intervalo, sino que es una unión de intervalos. Entonces tengo dos opciones. O considero el intervalo abierto del cero al infinito, esa sería mi opción uno, o bien considerar el intervalo del menos infinito hasta el cero. ¿Ok? No obstante, en este caso especial tenemos que resolver un problema con valores iniciales. Entonces, aparte de resolver la ecuación diferencial, posteriormente tendré que imponer esta condición de que la función que estoy buscando, que es y, al evaluarla en pi es un valor para x, tiene que ser 1. Entonces, resulta que el dominio que tengo que considerar tiene que contener al valor donde se está evaluando la función en la condición inicial. O sea, tiene que ser un intervalo que contenga el número pi. Y la única posibilidad para eso es considerar nuestra opción 1. O sea, necesariamente nuestro dominio tiene que ir del cero al infinito. Por lo tanto, gracias a la condición inicial, x es mayor que cero. Y por lo tanto, si lo que está dentro del valor absoluto estamos 100% seguros que es positivo, entonces podemos eliminar el valor absoluto. Y por lo tanto nuestro factor integrante es x, ¿ya? Repito, consideramos x mayor que cero, dado que la condición inicial está dada en el número pi, que es un número positivo, ¿ok? Y como teníamos dos opciones de dominio, ya sea los reales positivos o los reales negativos, en este caso tengo que trabajar obligatoriamente con el intervalo de los reales positivos. ¿Bien? Así que tenemos lista esta parte del factor integrante, entonces ahora vamos por la solución general. Así que nos quedará lo siguiente, la solución general es la siguiente. V, dependiendo de x, va a ser 1 sobre el factor integrante, o sea, 1 sobre x, multiplicado por la integral del factor integrante, que en nuestro caso es x, por la función q de x, que es coseno de x sobre x. Así que nos queda coseno de x sobre x. Eso hay que integrarlo con respecto a x y luego sumar una constante. Se cancelan las x. Y lo que nos ha quedado es 1 sobre x por la integral de coseno de x diferencial de x más c.
Y lo bueno es que la integral de coseno de x es conocida, esa es seno de x. Entonces nos queda que b de x es 1 sobre x multiplicado por seno de x más la constante c. Lo cual es lo mismo que escribir b de x igual a seno de x más c, todo eso dividido por x. Entonces, esto que está aquí es la solución general de la ecuación diferencial lineal que hemos resuelto aquí. V' más 1 sobre x v igual a coseno de x partido por x. ¿Bien? Entonces, el cambio de variable me ayudó entonces a transformar el problema original en una edo lineal y ahora ya resolví la edo lineal. Pero no olvidar que lo que yo quiero es resolver la edo de Bernoulli. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar a una nueva etapa, que es volver a la variable original. Entonces nosotros teníamos que v del desarrollo anterior era seno de x más c y todo eso dividido por x. Pero nuestro v era i elevado a menos 5. Ese era el cambio de variable inicial con el que empezamos a hacer todo esto, este cambio de variable. Así que, como v es i elevado a menos 5, lo vamos a reemplazar ahí. Nos va a quedar que i elevado a menos 5 es seno de x más c partido por x. ¿Bien? I elevado a menos 5 es lo mismo que 1 sobre i elevado a 5, igual a seno de x más c partido por x. Y ahora podemos invertir las potencias acá, entonces nos va a quedar que i elevado a 5, que es el inverso multiplicativo de esta fracción, es igual al inverso multiplicativo de la fracción del lado derecho. O sea, le invertimos simplemente. Queda x sobre seno de x más c. Y ahora para obtener la solución, para poder despejar la y, tenemos que aplicar la raíz quinta de i a ambos lados de esta igualdad. Entonces ahí nos va a quedar que i es la raíz quinta de x sobre seno de x más c. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos la solución general explícita de nuestra ecuación de Bernoulli. Todo gracias al cambio de variable que hicimos para resolver la edo lineal y luego regresar a la variable original que me permite llegar a la solución de la edo de Bernoulli. Entonces, esta es la solución general donde se va en los reales, ¿sí? Entonces, esta es la solución general de la edo de Bernoulli. No obstante, a mí me están pidiendo resolver un PBI, un problema con valores iniciales. Entonces ahora lo que hay que hacer es imponer la condición inicial, ¿ok? Como I de X era raíz quinta de X partido por seno de X más C, entonces impongo la condición inicial, que era que I evaluado en pi tenía que ser 1. Por lo tanto, lo que haremos aquí es reemplazar x igual a pi y tenemos que igualar a 1. Nos va a quedar lo siguiente. Si evaluamos en pi, nos queda que I de pi es raíz quinta de pi sobre seno de pi más c. Y esto debe ser igual a 1. Y aquí hay que despejar entonces la constante c. Recordar que cuando nos aparecen funciones trigonométricas, como en el caso del seno o del coseno, aquí hay que entender que esta x se está midiendo en radianes. Entonces aquí hay que pensar esto como seno de pi radianes. Y el seno de pi vale 0. Por lo tanto, lo que nos queda aquí, lo que nos queda aquí es que la raíz quinta de pi dividido por c tiene que ser 1. Y hay que despejar la c de esta igualdad. Para poder despejarla, vamos a elevar a la quinta potencia. Así se nos va la raíz y nos va a quedar pi dividido por c igual a 1 elevado a 5, que es 1. Y así, al despejar la c, nos va a quedar que c vale el número pi. Entonces, c es igual a pi. Por lo tanto, la solución del PBI es la siguiente. Es i de x igual a la raíz quinta de x sobre
seno de x más nuestra constante, que ahora ya sabemos que es igual a pi. Entonces nos queda de esta manera el resultado, donde x es mayor que cero. ¿Ok? Así que como nos piden el dominio de la solución obtenida, tenemos aquí que el dominio de la función y es el intervalo del 0 al infinito, o lo que es lo mismo, escribir r más. Y ahí tenemos entonces la solución de nuestro PBI cuando tenemos una EDO que es de Bernoulli. Y para finalizar, podemos mirar la gráfica de la función con ayuda de la tecnología. He puesto acá en GeoGebra la función f de x igual a raíz quinta de x sobre seno de x más pi en el dominio de x mayor que cero. Entonces podemos ver que la gráfica es así. No pasa por el origen, hay un agujero ahí porque x no puede valer cero para nuestra solución. La gráfica es esta curva que ustedes ven aquí, que va oscilando un poquito, como que tiene unos pequeños vaivenes, sube, baja un poco. Eso se debe a la presencia de la función seno, pero igual va creciendo porque tenemos una raíz quinta, y la raíz quinta es una función que es creciente, ¿ya? Y acá he puesto un punto, el punto A. Este punto tiene coordenadas pi, ¿ya? Que acá el GeoGebra lo aproximó como 3,14 y eh, y la segunda coordenada del punto es el 1, es el punto pi, 1, ¿ya? Y en el fondo eso es lo que nos está diciendo esta condición inicial, ¿ya? En el fondo nos está diciendo que cuando x vale pi, la y vale 1. Entonces, la gráfica de la solución de nuestro PBI tiene que pasar por este punto A, que tiene estas coordenadas. Y de esta manera, entonces, hacemos la comprobación gráfica de nuestro ejercicio, finalizando su resolución.